Estamos yendo a través del libro de Nehemías y estamos aprendiendo cómo Dios trabaja en la restauración. No solamente la restauración como iglesia, pero como familias. Y hace 8 días hablábamos sobre el congregarnos y tener la oportunidad de congregarnos. Es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. ¿Okay? Y no quiero que nos olvidemos de eso. El tener un lugar donde congregarnos, el tener un grupo de personas que somos la iglesia y poder congregarnos es una gracia, porque hay lugares donde no pueden congregarse, hay lugares que experimentan persecución al congregarse. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar donde Dios nos ha permitido congregarnos, es una gracia que debemos de apreciar y que debemos de entender la importancia de congregarnos. El día de hoy, yo quiero que tú vayas al libro de Nehemías y que vayas al capítulo 4 y que tengas el capítulo 4 abierto, porque vamos a estar yendo a través de todo el capítulo 4 de Nehemías. Y cuando nosotros vamos a través de las historias bíblicas, debemos de entender algo. El mensaje de la palabra de Dios no es acerca de Nehemías, no es acerca de Moisés, no es acerca de David, sino es acerca de Cristo Jesús, que a través de estos personajes se nos muestra la sombra de lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer. Moisés nos muestra cómo iba a venir un Salvador que iba a rescatar a su pueblo de la esclavitud. Pero Moisés solamente era la sombra de lo que Cristo iba a hacer. Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, Nehemías nos enseña a un hombre que fue un restaurador de ruinas. Y esto nos habla de que Jesucristo es el restaurador, es el que vino a restaurar lo que se había perdido. Y es el que restaura las ruinas espirituales en nuestra vida. Y vamos a estar aprendiendo y estamos aprendiendo cómo Dios realmente restaura una vida, cómo restaura la iglesia, cómo trabaja en medio de la restauración. Y entendemos que la historia de Nehemías era un llamado a restaurar las ruinas de un muro, ¿verdad?, de una ciudad. Pero nuestro llamado no es a restaurar un edificio, no es a trabajar con pala y con pico, sino nuestra herramienta es un mensaje. Y es el mensaje del Evangelio. Es a través del mensaje del Evangelio que Dios usa para traer restauración a nuestras vidas, para traer restauración a su iglesia, traer restauración a nuestras familias. Entonces, estamos aprendiendo cómo podemos realmente nosotros entender este proceso de restauración. Y el libro de Nehemías nos enseña cómo a través de la restauración debe de existir una vida de oración. Vamos a encontrar oposición, debemos de practicar la confianza en Dios, debemos de tener la actitud correcta para servir, algo que hablamos hace 8 días, y tenemos que aprender a pelear por nuestras generaciones, porque después de todo la iglesia debe de estar interesada por pelear por las próximas generaciones, y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Qué importante es pelear como congregación para que la iglesia pueda ser de bendición a las próximas generaciones. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo en ocasiones, cuando nos involucramos a hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a encontrar oposición de una u otra manera. Y eso es importante que lo entendamos, porque la vida no es una experiencia de sentarnos en nuestros laureles y en un jardín de rosas. Pero tampoco la vida tampoco es así de dramática, y tampoco podemos decir que todo en la vida es negativo. Hay momentos en donde experimentamos oposición y donde experimentamos pruebas, pero hay momentos donde experimentamos la gloria de Dios y la presencia de Dios y donde Dios nos está motivando. Entonces, no se trata de un extremo ni del otro extremo, pero Nehemías capítulo 4, vamos a ver primero Nehemías capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente. Dice:
Cuando se sentaron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Fíjate bien, Tobías y Sanbalat se molestaron y se disgustaron porque Nehemías había venido a buscar el bienestar de los israelitas. Luego, Nehemías capítulo 4, verso 1 al 3, dice así: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán por sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos que aún están quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribará su muralla de piedra. Padre, yo te pido que el día de hoy tú, como cada vez que abrimos tu palabra, tú nos hables. Señor Jesús, sé que tú nos has llamado a cooperar contigo en la edificación de tu iglesia. Y estamos aprendiendo cómo podemos ser tu iglesia en este tiempo. Y Señor, la única fuente para guiarnos cómo debemos de ser tu iglesia es tu palabra. No un método, sino tu palabra. Y el día de hoy, Señor, te pedimos que nos enseñes y que nos hables y que hagas de nosotros una iglesia que se compromete al llamado, Señor, de ser tu iglesia en ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que nos dedicamos a hacer la obra de Dios, cada vez que tú te dedicas a hacer la voluntad de Dios en tu vida, va a haber oposición. Y la oposición tiene un propósito. Si te das cuenta, dice que los que se opusieron se enfurecieron mucho porque alguien venía a buscar el bienestar. Va a haber oposición para que tú estés bien. Va a haber oposición para que el bienestar venga sobre tu vida o sobre la vida de la iglesia. Va a haber oposición cuando queremos empezar a reconstruir y queremos comenzar a restaurar lo que está caído. Dice que una de las cosas que pasó es de que se enojaron, se burlaron, empezaron a hablar entre un grupo acerca de lo que estaba tratando de hacer Nehemías. Así va a venir sobre nosotros en ocasiones la oposición. Va a haber burla, va a haber gente que no le va a gustar que podamos estar bien, y va a haber un grupo que comenzará simplemente a hablar sobre lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Ahora, fíjate bien, en todo trabajo de restauración va a haber oposición, y el propósito de la oposición es de que no estemos bien, ¿ok? Sanbalat y Tobías pueden representar aquella oposición que viene tal vez de adentro de nosotros mismos, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, pueden llegar a ser enemigos que se levantan en nuestra mente y que se levantan en nuestra vida interna, que nos impiden constantemente poder vivir el plan y el propósito de Dios. Se oponen constantemente. Pensamientos que se levantan en contra de lo que es la palabra de Dios. Pero también puede venir de personas que se van a oponer a que tú puedas estar bien y que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Te vas a dar cuenta que incluso en la iglesia neotestamentaria, el apóstol Pablo habla mucho de personas que se oponían al mensaje del evangelio. Dice que se introducían muchos falsos hermanos en las iglesias para impedir que el mensaje del evangelio se predicara a las familias.
Hubo personas que se le opusieron para que él no predicara el mensaje del Evangelio. Entonces, cada ocasión que nosotros estamos buscando la restauración y el plan de Dios para nuestra vida, va a haber oposición. Puede ser personas o podemos ser nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la vida. Ahora, el llamado que vamos a ver el día de hoy que Dios le hizo a Nehemías fue un llamado para pelear por sus familias, ¿ok? Fue un llamado para traer un despertar espiritual a las familias que estaban pasando por agobio en ese tiempo. Creo que al igual que en el tiempo de Nehemías, el día de hoy nuestras generaciones necesitan ser guardadas y necesita que alguien se levante y pelee por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, por nuestras familias, por la vida espiritual. Recientemente estoy leyendo la biografía de Charles Spurgeon. Él fue un pastor que vivió en los años 1800. Se le llegó a llamar el príncipe de los predicadores porque fue un hombre que Dios usó para traer un gran avivamiento a Inglaterra, y fue un hombre con una capacidad mental y teológica que muy increíble, dada por Dios. Pero en la autobiografía que él escribe, él dice y él cuenta que él es el resultado, y él fue el resultado de las oraciones de sus abuelos. En la vida de Charles Spurgeon existió un abuelo que se dedicó a orar por sus próximas generaciones, y que él oraba a Dios y que él le decía: Señor, si a ti te place, salva a mis generaciones para que te puedan conocer. Y dice que era un hombre tan devoto y un hombre de oración que se dedicaba día tras día, preocupado por la condición espiritual de sus generaciones, que se levantaba y oraba por sus generaciones. Y el resultado fue precisamente Charles Spurgeon y muchos de sus hermanos y de sus descendientes. Ahora, hay una historia en la Biblia del rey Ezequías, y si tú lees un día con cuidado, te vas a dar cuenta que el rey Ezequías fue un hombre indiferente. Va a venir mal a tus generaciones, pero no va a venir en tu tiempo. Y el rey Ezequías dijo: qué bueno. Pero ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es de que cada uno de nosotros podamos tener una carga por nuestras próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros jóvenes, que podamos decir: Señor, trae salvación sobre nuestras generaciones. Ayúdanos a hacer una iglesia que está impactando a las próximas generaciones. Y el día de hoy, cuando tú miras alrededor, te vas a dar cuenta que nuestras generaciones el día de hoy, nuestra juventud el día de hoy, están experimentando oposición. Hay Sambalats y hay Tobías espirituales que se están oponiendo para que nuestros hijos y nuestros jóvenes puedan conocer a Jesús y el mensaje del Evangelio. Y el día de hoy, una de las cosas más peligrosas que hay es de que hoy en día se está abandonando la verdad. Hoy en día ya todo es relativo. Hoy en día le decimos a las personas: you be you, tú sé tú, lo que tú quieras hacer, no hay problema, si te sientes bien, hazlo. Pero lo que estamos diciéndole: no hay verdad, no hay absolutos, puedes vivir como tú quieras, y si te hace sentirte bien, hazlo, pero no son absolutos. Ya no tenemos verdad en la vida. Hoy nuestros jóvenes están cada día abandonando la autoridad y la reverencia a Dios. Hoy en día se ve más falta de respeto en los hogares que antes podíamos imaginarnos. ¿Te acuerdas cuando de niño, yo todavía vengo de ese trasfondo de que para faltar el respeto a los padres tenías que pensarla 1000 veces antes de faltarle el respeto a los padres? Hoy en día los hijos están abandonando el respeto a la autoridad, no solamente en sus hogares, pero aún dentro de una iglesia se abandona la reverencia a Dios, se abandona el respeto por lo que constituye la institución de una congregación. Hoy en día hay falta de ejemplos que enseñen a los hijos cómo seguir a Dios.
Hoy en día los valores familiares se han torcido tanto que estamos haciendo daño a las familias, porque hoy en día, por ejemplo, hoy en día el hombre ya no es el que lidera la casa en muchas de las situaciones. El día de hoy el que lidera la casa es la mujer, ya sea por fuerza o porque simplemente se le relegó porque el hombre no tomó autoridad. Hoy en día los hijos están viendo a la mamá que es la que va adelante y al papá lo tenemos que arrastrar para traerlo a la iglesia. Hoy en día vivimos en una generación donde los hombres son débiles. Ya no se atreven a liderar con la palabra de Dios, ya no se atreven a liderar con amor. Ya no se atreven a someterse a Cristo Jesús para que puedan liderar a sus familias, y es por eso que en ocasiones la mujer dice, pues no hay nadie que me guíe en mi vida espiritual, tengo que tomar yo el liderazgo. Pero necesitamos que volvamos a los principios y al orden de Dios para poder traer bendición sobre nuestras generaciones. Hoy en día más que nunca se está abandonando una vida de moralidad o un entendimiento de lo que es la moralidad. Estamos viendo cosas que antes nunca más habíamos visto y que las estamos llamando como normal. Y las estamos aceptando en muchas ocasiones como si fuera normal. Ese es un peligro. Imagínate, si nosotros como iglesia no nos cargamos por nuestras próximas generaciones, imagínate las próximas generaciones, 2, 3 generaciones en el futuro, lo que estarán viviendo. Posiblemente serán generaciones sin Dios, sin temor, sin conocimiento de que hay un Dios. Hoy en día el carácter de nuestros jóvenes se ha debilitado porque vivimos en una cultura de la inmediatez, de lo instantáneo. Ya los jóvenes ya no saben lo que es trabajar para lograr algo. Hoy los jóvenes simplemente, si quieren algo, lo quieren de la manera instantánea, en el momento. Ya no hay el carácter de la paciencia, de la perseverancia, de atravesar los momentos difíciles en la vida, porque sabemos de que así es la vida. Hoy nuestros hijos ya no tienen amistades instantáneas. Simplemente con un clic puedes tener otro amigo, y otro clic, otro amigo. Pero ya no tenemos amistades en donde caminemos juntos, en donde crezcamos juntos. Hoy en día nuestras amistades en la vida de nuestros jóvenes son muy superficiales. Y pudiéramos seguir hablando y hablando y hablando sobre los desafíos de nuestras generaciones. Por eso es de que el llamado de Dios a Jeremías no era solamente de reconstruir unos muros, era parte, pero era importante porque eso iba a traer un despertar espiritual sobre el pueblo una vez más. Y luego Nehemías 4, verso 14, nos dice lo siguiente, si vas ahí, Nehemías 4. Cuando vi su temor, hablando sobre Sanballat y Tobías, dice, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen, peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Fíjate bien, lo primero que Nehemías motivó al pueblo, no tengan temor. Es verdad, estamos viendo tiempos diferentes, vivimos en tiempos diferentes, pero no tenemos que ser como iglesia, una iglesia que vive con temor. No tenemos que tener temor por lo que pudiera venir a nuestras generaciones si estamos haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer. Y dice, no tengan temor, pero acuérdense del Señor. Acuérdense de que Dios es grande, que Dios es temible. Y luego dice, luchen por sus hermanos. Ahora fíjate bien, acuérdense de Dios. Nuestra confianza al hacer algo es cuando entendemos que Dios nos ha llamado a hacer algo y que Dios es grande y que Dios está con nosotros y por nosotros. Pero luego dice, luchen. ¿Te das cuenta? No es solamente decirle, Dios, haz algo por mis hijos y luego olvidarnos nosotros de hacer algo. Es, Señor, haz algo por nosotros, tú lo has prometido, pero aquí estamos nosotros como familia y vamos a luchar y vamos a hacer algo para que nuestras generaciones puedan ser bendecidas. Pero lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de quién es nuestro Dios,
fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Sabes que la fe se debilita cuando nos olvidamos quién está con nosotros? Nuestra fe se debilita cuando comenzamos a meditar en el problema o en las circunstancias y nos olvidamos de meditar en quién es Dios. Abraham nos dice, y Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en Dios, dando gloria a Dios, y dice, porque Abraham sabía que fiel era Dios que había prometido, y que era poderoso para hacer lo que había prometido. Se acordó de Dios. Qué importante es acordarnos de Dios en nuestra vida diaria, acordarnos a quién servimos, quién está con nosotros, quién nos ha llamado a hacer su obra, acordarnos, es Dios el que nos ha llamado, acordarnos de su grandeza, de su poder. Ayer teníamos una plática con mi esposa y hablábamos sobre el conocimiento acerca de Dios y el conocimiento de Dios. Y creo que la pregunta era, ¿cómo nos movemos de conocer acerca de Dios a conocer a Dios? Y para poder movernos de conocer acerca de Dios, para conocer a Dios es, una vez que nosotros hemos leído, aprendido del carácter, de la grandeza de Dios, de los misterios de Dios, es meditar, recordar en lo que hemos leído y aplicarlo a nuestra vida. Y responder en adoración y responder en oración a lo que hemos leído. Entonces, lo que leemos se convertirá en conocimiento experimental de quién es Dios. ¿Estás entendiendo? No se trata solamente de venir a la iglesia y conocer acerca de Dios. Comienza conociendo acerca de Dios, pero luego tenemos que movernos a conocer a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, recordar quién es Dios, recordarnos a quién servimos. Ahora, verso 20, fíjate muy bien lo que dice. De Nehemías 4, ¿ok? Nehemías 4, verso 20, dice lo siguiente. Dice, en el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Te das cuenta? No tenemos que tener temor a la oposición, no tenemos que tener temor a lo que está pasando en la cultura. Si como iglesia nos comprometemos a seguir a Dios y entender de que es Dios el que pelea por nosotros. Y luego el verso 15, versículos 15 dice lo siguiente, dice, sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos su propósito y que Dios había desbaratado, ¿qué? Sus planes. Ahora fíjate, Dios pelea por nosotros y Dios desbarata los planes que se oponen cuando tratamos de hacer su voluntad. Los planes que se oponen a hacer su voluntad. Entonces dice Dios, no solamente voy a pelear por ustedes mientras están haciendo mi voluntad, pero voy a desatar o deshacer los planes que pudieran levantarse en contra para que ustedes hagan mi voluntad. Así que hoy quiero simplemente recomendarte algunas cosas que podemos hacer para poder pelear por nuestras familias, para poder ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Número 1, necesitamos orar. Di conmigo, orar. Oremos por nuestros hijos. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas orando por tus hijos? Sea que sean niños, sea que sean adultos. ¿Cuánto tiempo pasas orando por tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasas orando por tus generaciones? ¿Cuánto tiempo pasas delante de Dios pidiéndole para que tus hijos conozcan verdaderamente a Dios? Oremos para que crezca una reverencia y un temor en la vida de nuestros hijos.
Oremos que crezca una reverencia y que crezca un temor de Dios en nuestras familias. Oremos para que Dios sea tan real que el temor a Dios, ese temor reverente, pueda crecer en nuestros corazones. Yo estoy orando que Dios traiga un temor reverente sobre su iglesia. No un temor donde nos alejamos de Dios, sino un temor donde nos acercamos a Dios, pero nos acercamos con adoración, nos acercamos con esa reverencia que entendemos quién es Dios. Oremos. Oremos para que Dios traiga orden a nuestras familias, para que el hombre tome el liderazgo en el hogar. ¿Quién fue Gama? El que me estaba, ¿dónde está Gama? Gama. Él, un joven, que una vez me dijo, creo que necesitamos orar para que los hombres tomen el liderazgo en la iglesia. Ahora hay jóvenes que pueden darse cuenta de la falta de liderazgo en la iglesia. Los últimos que en ocasiones nos damos cuenta podemos ser nosotros como hombres. Pero hoy en día necesitamos orar que el hombre tome el liderazgo en la iglesia. Ese es el plan de Dios. Y mujer, tú que estás casada, déjate liderar por tu esposo. Fíjate bien, no estoy diciendo déjate gobernar, déjate mandar. Dije, déjate liderar por tu esposo. Porque en ocasiones yo entiendo que hay hombres que tienen dificultad en guiar porque la esposa no está dispuesta a someterse al liderazgo de su esposo. Es por eso de que el hombre nunca lidera por sí mismo. La cabeza es ¿quién? Cristo. Y luego dice, hombres, sométanse a ¿quién? A Cristo. Y luego, mujeres, sométanse a sus esposos. Cuando la mujer se deja liderar por su esposo, está sometiéndose a la autoridad de Dios. Entonces, es donde va a haber bendición. El problema es cuando el hombre renuncia a su lugar de líder y dice, no me interesa a mí eso. Entonces la mujer se encuentra en un limbo donde dice, pero yo necesito traer dirección a mi familia en el área de la vida espiritual. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Número uno, tiene que orar para que su esposo se levante. Tiene que orar para que su esposo tome el lugar de liderazgo. Mientras él se levanta, tal vez la mujer tiene que trabajar un poquito en el área del liderazgo espiritual. Pero una vez que Dios levanta al hombre, la mujer debe de decir, amor, yo te dejo que tú lideres. Solamente sométete a Cristo. Solamente sométete a Cristo. ¿Sabes que hace 15 días yo te decía que estoy tratando bien a Sarai? Te lo decía de broma. Pero estoy tratando bien a Sarai. Porque Dios me lo manda. Porque dice, hombres, amen a sus mujeres. Así como Cristo Jesús se entregó por la iglesia y dio su vida por la iglesia, maridos, así den sus vidas también por sus mujeres, trátenlas como a vasos más frágiles. Y cada vez que yo sirvo a mi esposa, sé que la estoy sirviendo porque es un mandamiento de Cristo sobre mi vida. Y va a haber momentos en que a lo mejor no lo siento, pero es un mandamiento de Dios que tengo que hacer, que tengo que servir, tengo que amar, tengo que cuidar a mi esposa. Es una manera de someterme yo a Cristo. Y te aseguro que mi esposa no tendrá problemas cuando yo me someto a Cristo. Necesitamos orar para que las familias tomen su liderazgo una vez más, sus órdenes divinos en las familias. Hoy en día, ya no es el hombre que toma la iniciativa de servir a Dios y de venir a la iglesia. En ocasiones hay que arrastrar al hombre. ¿Han traído a su esposo arrastrando? Espero que no. Pero hay ocasiones que es el hombre que tiene que ser arrastrado para venir a la iglesia. Y eso hace daño a la familia. Eso hace daño a la familia, a la vida espiritual de las familias. Ahora, oremos que Dios traiga orden. Y hay mujeres solas. Hay mujeres solas. Y creo que las mujeres solas, pues su responsabilidad es someterse a su Señor, a Cristo. Y es Dios el que les va a traer su liderazgo y va a traer su dirección a sus vidas. ¿Sí? Número 2, hagamos de la iglesia una prioridad. Hebreos 10, 23, 25 dice, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar,
porque fiel es aquel que ha prometido. Consideremos cómo estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Sabes que hoy en día se está inventando un cristianismo que dicen que se puede ser cristiano sin la iglesia? Más en tiempos de mucha tecnología, ¿verdad? Ahora, yo no estoy en contra de la tecnología. Yo creo que podemos escuchar muchos buenos mensajes a través de línea. Yo no estoy en contra de eso. Pero creo que es un peligro cuando la gente dice, es que yo recibo de lo que el internet me está dando, pero no pertenezco a una iglesia. Mira, los que tú escuchas por internet, ellos no te pueden pastorear porque no te conocen. Y cada uno de nosotros necesitamos a alguien que nos pastoree, alguien que nos ayude en nuestra vida espiritual. Es por eso que necesitamos congregarnos. Y como la semana pasada hablábamos, congregarnos es una gracia de Dios, o sea, es un regalo de Dios poder congregarnos. Y dice que debemos de tener cuidado de que no se nos haga costumbre el congregarnos. Mira, nuestro Señor Jesús iba a la iglesia, si pudiéramos decirlo así. Se congregaba cada 8 días. Había ritmos en la vida de nuestro Señor Jesús. Lee la vida de Jesús y dice, nuestro Señor Jesús, como de costumbre, cada día de descanso, iba a la sinagoga a la lectura de las Escrituras. Cada día de descanso, nuestro Señor Jesucristo tenía el ritmo de congregarse en el lugar en donde las Escrituras eran leídas. Si Él nos enseñó los ritmos tan importantes de congregarse para escuchar la palabra, ¿cuánto más nosotros necesitamos lo mismo? Seguir a Jesús, seguir su ejemplo. Pero Él tenía ritmo de congregarse cada vez que se reunía en la sinagoga. Nos reunimos para estimularnos al amor, según Hebreos. Dice, debemos de congregarnos, ¿verdad? Para exhortarnos unos a otros, para animarnos, para exhortarnos al amor. Es aquí en la congregación, en la comunidad, donde crecemos. Crecemos al servir, crecemos al perdonar, crecemos en nuestras relaciones. Hay un pastor que se me hace bien difícil su nombre, el pastor alemán, pero él fue colgado durante el régimen nazi, porque se oponía a todo lo que representaba la nación nazi, todo lo que Hitler estaba haciendo. Y fue llevado a la cárcel y al final fue ejecutado. Pero él escribió un libro que se llama La vida juntos. Y él habla sobre la importancia de congregarnos. Ahora él está hablando en un contexto donde ellos anhelaban congregarse, pero había persecución. Y él dice que la comunidad cristiana debe de ser una comunidad donde no hay un egoísmo, donde estamos buscando que los demás sean perfectos para poder tener comunión con ellos. La comunión cristiana es cuando nos reunimos con gente que están en diferentes procesos de crecimiento y donde aprendemos a amarnos y donde aprendemos a perdonarnos. Entonces, debemos de congregarnos para motivarnos al amor, a servir, a perdonar, a crecer. Pero fíjate bien lo que luego dice también. Dice, debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Di conmigo, buenas obras. Aquí se va a poner bueno, ¿ok? Una vez más, di conmigo, buenas obras. ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué entiendes por buenas obras? Que hay trabajo que hacer, que la iglesia se trata de servir, que la iglesia se trata de hacer algo, ¿sí? Estimularnos a las buenas obras. Cuando tú lees la restauración que Dios le dio a Nehemías hacer,
dice que se organizaron en familias y que las familias comenzaron a trabajar para reconstruir diferentes áreas de los muros, de puertas, comenzaron a trabajar en grupos. Hay un lugar donde dice que un hombre con sus hijas comenzó a reconstruir, pero había trabajo, había reconstrucción. La iglesia es lo mismo. La iglesia es un lugar donde venimos a servir, venimos a escuchar, pero venimos a servir. Cada uno de los que pertenecemos a la iglesia debería de estar haciendo algo dentro de la iglesia. Cada uno de los que estamos congregados deberíamos de estar ocupados haciendo algo para la edificación de la iglesia. Si tú no estás haciendo algo para la edificación de la iglesia, número uno, puede ser que seas nuevo, estás aprendiendo, estás caminando, pero al final tienes que aprender a saber que el llamado es hacer algo, hacer buenas obras. ¿Cuántos de ustedes conocen a Consuelo y a Marlon? ¿Sí? Levanten la mano, pues no los conocen. Ellos tienen poquito en la iglesia, no tienen ni un año. ¿Cuántos de ustedes me vieron hoy en la puerta ya sirviendo? ¿Ya están ahí sirviendo? ¿Ya están? Inmediatamente ya dijeron, pastor, he platicado con ellos dicen, yo vengo a servir, entiendo que Dios me ha llamado a servir, y ya están sirviendo en la puerta. ¿Podemos dar un fuerte aplauso a Marlon y a Consuelo? Ahora, si no me lo crees, Nehemías 4:11-12 dice lo siguiente: y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Fíjate bien cuál era el propósito: y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Fíjate bien lo que el enemigo trató de hacer al pueblo que estaba sirviendo con Nehemías. Número uno, los trataron de hacer cesar de la obra. Es cuando dejamos y empezamos a ser pasivos y dejamos de trabajar en cumplir lo que Dios nos ha llamado. Si tú no estás sirviendo en alguna área, pregúntate por qué. Pregúntate por qué no estás sirviendo en una área. Tal vez no has entendido, a lo mejor el día de hoy dices, no había entendido, pero ahora ya entiendo. Entonces dices, ¿cómo me puedo involucrar a servir? Porque nunca vas a crecer en Dios solamente con venir y escuchar. Así no creces. Crecemos cuando escuchamos y cuando hacemos. ¿Cuántos les gusta ir al gimnasio? ¿Cuántos? ¿Algunos? Levanten la mano los que les gusta ir al gimnasio. ¿Está Keila? Yo sé que Keila le gusta ir al gimnasio. Me sorprende cuando me siento con Gama y dice Gama, no hombre, esta Keila me la lleva, le gusta ir al gimnasio. Ahora, imagínate que Keila dice, me quiero poner en forma y quiero estar saludable, quiero estar bien. Voy a comprarme un libro y voy a leerlo acerca de cómo puedo estar bien y cómo puedo hacer músculo. Y luego voy a sentarme delante de un video de cómo poder tener músculos. Y entonces Keila se pone a estudiar y se pone a escuchar y dice, ¡wow! ¡Qué tremendo! Ahora que vengan los músculos. ¿Cuántos de ustedes le dirían a Keila, así no es la vida? Está bien que entiendas todo lo que acerca de lo que es hacer músculos, pero después vete al gimnasio, levanta pesas, haz sentadillas, corre. Es la manera en la que vas a crecer. En la iglesia no creces por venir y escuchar un buen mensaje. Es parte y es una gran parte la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios siempre nos llama a la acción, al servicio. Porque al que seguimos, Él dijo, nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la única manera en que vamos nosotros como iglesia a levantarnos y a salir adelante es cuando cada uno de nosotros digamos, aquí estoy para servir. Aquí estoy para que Dios use mi vida. ¿Cómo lo puedo hacer? Ahora fíjate luego lo que sigue diciendo. Los enemigos vinieron y le dijeron 10 veces, fíjate bien, los trataron de desanimar para que no hicieran el trabajo 10 veces. Quiere decir
que el enemigo nos va a tratar de desanimar, de hacer el trabajo y de avanzar los propósitos de Dios una y otra vez. Una y otra vez. Nos va a decir, va a venir con palabras de desánimo. Va a decir, ¿para qué lo sigues haciendo? ¿Por qué? Porque su propósito es que la obra se detenga. Que dejemos de ser una iglesia que puede bendecir a nuestras generaciones. Y debemos de cuidarnos. Entonces, Nehemías 4, verso 19 al 21, dice lo siguiente. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Es decir, lo que Nehemías les dijo, no se distraigan de la obra. No permitan que el enemigo nos distraiga de lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero luego dice que se dedicaron a trabajar. Y se dedicaron a trabajar de día hasta que anochecía. Es decir, había trabajo en la reconstrucción. A veces hay una idea que se dice, solamente ora y las cosas van a pasar. Pero no es verdad. Tenemos que orar. Y tenemos que orar y tenemos que orar. Pero luego tenemos que hacer. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba que sacó al pueblo y que se encontró ante el mar? Y lo que hizo Moisés en ese momento, comenzó a orar a Dios. ¿Y recuerdan lo que Dios le contestó? Aquellos que leemos la Biblia. ¿Se acuerdan qué fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando él estaba en el mar y Moisés le dijo, levantó una oración a Dios para que lo libertara? Y Dios le respondió algo, le dijo, ¿por qué estás orando? Toma la vara que te di en tu mano y extiéndela. Es que hay momentos para orar y hay momentos para tomar acción en nuestras vidas para que las cosas sucedan. Hay momentos cuando tenemos que clamar a Dios, pero hay momentos cuando tenemos que decir, déjame trabajar, déjame hacer algo, déjame ver cómo solucionamos esta situación. Por lo tanto, no nos distraigamos, seamos diligentes en hacer la obra, pero no lo hagamos de cualquier manera. Y con eso voy a terminar. Porque no se trata de servir solamente, de decir, tengo que servir. Ahora el pastor habló, ahora tengo que servir. Fíjate bien lo que dice el versículo de Nehemías, capítulo 3, verso 20. Nehemías 3, verso 20. $3:20. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? Nehemías 3:20. Léelo, pero fuerte. La primera parte. El tramo siguiente es decir, el sector final de la esquina a la puerta de la casa de Jesús. Ahora, ¿cómo lo construyó? Con entusiasmo. ¿Cómo? Con entusiasmo. Aquí mi versión dice con fervor. Y la palabra de Dios nos habla sobre diferentes actitudes cuando tratamos de servir a Dios. Por ejemplo, hay momentos que la Biblia nos dice, hey, exhorta a los que son perezosos en la iglesia. O en ocasiones se nos habla y se nos dice, no hagas nada por contienda ni con murmuración. ¿Sí? O sea, es el corazón. Tenemos que servir y tenemos que hacerlo con entusiasmo. Tenemos que venir y decir, Señor, es un gran privilegio poder estar en este lugar, en esta congregación donde tú me has plantado. Voy a servir y voy a servir con entusiasmo, con alegría de corazón. Es un privilegio hacerlo. Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, cuando guardamos nuestro corazón, cuando nos dedicamos a trabajar,
Vamos a dejarle a Dios los resultados. Y te aseguro de que Dios hará en medio de nosotros. Así que, ¿en dónde te vas a involucrar a servir? Pregúntale a Dios. Dios te ha dado dones y Dios te ha dado talentos. Pregúntale a Dios. Tal vez Dios te va a llamar a servir en donde haya necesidades en el momento, aunque tú digas, no es mi don. Ahí Dios te va a poner a servir. Observa donde hay ruinas y di, Señor, como te decía la semana pasada, hay quienes ven ruinas y dicen, hay ruinas, me voy a ir a donde esté construido. O hay quienes tienen el corazón y dicen, hay ruinas, Señor, qué oportunidad para que tú me uses para levantar estas ruinas. Entonces, ¿en dónde te vas a involucrar a servir? Pregúntale a Dios. Y te aseguro que cuando iglesia vengamos y podamos decir, Señor, cada uno estamos en un mismo espíritu para servir y trabajar en la reconstrucción de tu obra, dejemos los resultados a Dios y verás que Dios no tiene problemas de bendecir nuestras vidas. Padre,